En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, yo lo sé. Esta es la segunda clase de esto que podríamos llamar doctrina cristiana, catecismo, ¿no? Tuvimos una primera charla, una primera clase que fue sobre la fe, la primera parte de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque nos basamos en el catecismo de los jóvenes, del Padre Vuela, que lo divide en 4 partes, la doctrina cristiana. Dijimos lo que hay que creer, la fe, que es lo que les pedí que fueran leyendo, estudiando, si pueden, pero al menos leyendo los artículos de la fe. Lo que hay que creer, nuestra fe. La fe es necesaria para la salvación. En esto fueron palabras explícitas de nuestro Señor. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Marcos 16:16. Pero dice, el que crea y sea bautizado se salvará. Es decir, que para salvarnos nos hace falta la fe y los sacramentos, es decir, el bautismo que nos introduce a la iglesia. Fe, sacramentos. Por eso esta segunda parte, que es la que vamos a hacer simplemente una introducción hoy para que ustedes la lean, esta segunda parte es la de sacramentos en el catecismo de los jóvenes. Lo que hay que recibir, los sacramentos. El catecismo de las 93 preguntas, a mí realmente me gusta volver a citarlo una y otra vez. Nosotros éramos niños y estudiábamos estas preguntas de memoria, nos hacían estudiar estas preguntas, y la profundidad que tienen y la precisión y el contenido es una cosa fabulosa, ¿no? Que es una lástima que ya no se utilice el catecismo de las 93 preguntas. Dice así en la pregunta número 54, ¿cuántos y cuáles son los sacramentos de la Iglesia? Los sacramentos de la Iglesia son 7, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, o sea, confesión, extremaunción, orden sagrado y matrimonio. Pregunta 55, ¿quién instituyó los sacramentos de la Iglesia? Nuestro Señor Jesucristo instituyó los sacramentos de la Iglesia. Pregunta número 56. ¿Qué nos dan los sacramentos dignamente recibidos? Los sacramentos dignamente recibidos nos dan la gracia santificante. Dice que son cosas sencillísimas, básicas diríamos, pero que muchos cristianos hoy en día no tienen claro. Y que lamentablemente hasta en catequesis no se enseña. No se enseña. Los sacramentos dignamente recibidos nos dan la gracia santificante. La gracia santificante que es necesaria para la unión con Dios, necesaria para llegar al cielo, porque después vamos a leerla después, la pregunta siguiente, ¿qué es la gracia? La gracia nos hace hijos de Dios y herederos del cielo,
Por la gracia llegamos al cielo. Pero ¿por qué la unión con Dios, es decir, el cielo, eso es el cielo, la unión con Dios? ¿Por qué para la unión con Dios y para el cielo es necesaria la gracia? Porque esto es una realidad de orden sobrenatural. Y el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de acceder a ese orden. Y por eso necesita de la gracia para elevarse al orden sobrenatural. Esto que les leo ahora es de Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Dice así: el hombre es un ser misterioso que se compone de cuerpo y alma, de materia y de espíritu, íntimamente asociados, para formar una sola naturaleza y una sola persona. Es un microcosmos, síntesis admirable de la creación entera. Y trae Rollo Marín una cita de San Gregorio que dice: el hombre tiene algo de todas las demás criaturas, porque tiene el ser como las piedras, la vida como los árboles, la sensibilidad como los animales y la inteligencia como los ángeles. Dice San Gregorio. El hombre, continúa Rollo Marín, en efecto existe como los seres inanimados, se nutre, crece y se reproduce como las plantas. Como el animal conoce los objetos sensibles, se dirige a ellos por el apetito sensitivo, con sus emociones y pasiones, y se mueve con movimiento inmanente y espontáneo. Como el ángel, en fin, pero en grado inferior y de diferente manera, conoce intelectualmente el ser suprasensible bajo la razón de verdadero, y su voluntad se dirige hacia él bajo el concepto de bien racional. El mecanismo y funcionamiento de todos estos elementos vitales en su triple manifestación, vegetativa, sensitiva y racional, constituye la vida natural del hombre. Estas tres manifestaciones de su vida natural no están sobrepuestas o desvinculadas entre sí, sino que se compenetran, se coordinan y complementan mutuamente para concurrir a un mismo fin, que no es otro que la perfección natural de todo hombre. ¿Sí? Ahora, no hay en la naturaleza del hombre ningún elemento que exija o postule próxima o remotamente el orden sobrenatural, dice Rollo Marín. La elevación a este orden es un favor de Dios totalmente gratuito, que rebasa y trasciende infinitamente las exigencias de la naturaleza. Nos podemos imaginar ahora la parábola del que va a la fiesta, ¿no? ¿Se recuerdan? Y en la fiesta, en el banquete, se encuentra uno que no tiene traje de fiesta. Y es echado fuera, dice la parábola, porque no tiene el traje de fiesta. ¿Qué es la gracia? Es la gracia que nos hace capaces de acceder a ese orden sobrenatural. Gracia es lo que se recibe gratuitamente. Eso significa gracia, una gracia. También se dice de una cualidad que nos hace agradables en el plano natural. Tiene gracia, ¿no? Pero hablando de la gracia en el plano sobrenatural, es como un ser añadido a nosotros, que nos transforma, dotándonos de santidad, belleza, amistad y filiación con Dios. ¿Y cómo llegó a nosotros este don? ¿Cómo se hizo posible que nosotros podamos acceder al orden sobrenatural? Por el Verbo encarnado. Dice
Dice el catecismo, dice el Padre Huela en el Catecismo de los Jóvenes, dice: nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para traernos vida y vida en abundancia. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Ya desde su encarnación, pero sobre todo en la cruz, mereció para nosotros esa vida que nos hace hijos de Dios. Esa vida es la gracia de Dios que nos trae la salvación. La gracia, sigue el Padre Huela, nos llega a través de los 7 sacramentos. Del monte Calvario, donde murió nuestro Señor sobre la cruz, descienden como 7 ríos que riegan la tierra. Las plantas que crecen a su vera se desarrollan fuertes, lozanas y fecundas. Los sacramentos son esos ríos que nos traen el agua viva de la gracia de Dios, haciendo que la salvación que Jesús obró de una vez para siempre en el ara de la cruz llegue hasta nosotros. Fíjense, los sacramentos hacen que la salvación que Jesús obró de una vez para siempre, una única vez, en el ara de la cruz, llegue hasta nosotros. ¿Cómo nos hacemos partícipes del fruto de la cruz? A través de los sacramentos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: Cristo vive y actúa en su Iglesia, actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y de Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Dispensar, repartir los frutos del misterio pascual de Cristo a través de los sacramentos. Hermana. Dice Juan Pablo II. Guido. ¿Puedes decir el número de página del apunte? Y lo tengo, no sé si lo tengo. No, después te lo puedo pasar. Perdón, Guido, no lo anoté. Después te lo puedo pasar. Pero está en esta parte de que van a tener que leer, así que lo van a encontrar. Bien. Está al principio. Dice Juan Pablo II: el hecho de que el Verbo de Dios se hiciera hombre produjo un cambio fundamental en la condición misma del tiempo. Podemos decir que en Cristo el tiempo humano se colmó de eternidad. Es una transformación que afecta al destino de toda la humanidad, ya que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Vino a ofrecer a todos la participación en su vida divina. El don de esta vida conlleva una participación en su eternidad. Jesús lo afirmó especialmente a propósito de la Eucaristía. Todo es Juan Pablo II. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El efecto del banquete eucarístico es la posesión ya desde ahora de esa vida. En otra ocasión Jesús señaló la misma perspectiva a través del símbolo de un agua viva, capaz de apagar la sed, el agua viva de su espíritu, dada con vistas a la vida eterna. La vida de la gracia revela así una dimensión de eternidad que eleva la existencia terrena y la orienta en una línea de verdadera continuidad al ingreso en la vida celestial. Cristo entonces nos comunica la gracia a través de los sacramentos. Ay, no está para YouTube. No está. No. Que no estamos haciendo la grabación para YouTube. Para la. Bueno, seguimos. Me olvidé. Entonces, ¿qué es la gracia? Y seguimos con el catecismo de las 93 preguntas. Número 67. La gracia santificante es un don divino
que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. Catecismo de las 93 preguntas. La gracia es un don divino, es un don que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. Así lo dijo San Pablo, somos hijos de Dios y siendo hijos somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice Rollo Marín, las operaciones propias de alguna naturaleza superior no pueden hacerse connaturales a una naturaleza inferior sin que ésta participe de aquella de algún modo, toda vez que el efecto no puede ser jamás superior a su causa y la operación sigue al ser. Pero las operaciones propias de Dios, al menos algunas de ellas, tales como la visión beatífica, el amor beatífico, etc., se hacen de algún modo connaturales al hombre por la gracia. Y la gracia no destruye la naturaleza. Por eso el principio de la gracia supone la naturaleza. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la sana, eleva, perfecciona, dignifica, ennoblece. La naturaleza no es solo el soporte de la gracia, como mera condición exterior, sino que entra en la esencia de la identidad cristiana y permanece perfeccionada. Y esto es muy importante, porque fíjense que para los protestantes, por ejemplo, ¿qué es la gracia? Y es algo que nos recubre. Y entonces el hombre, la naturaleza humana, corrompida como está y que siempre va a estar así, simplemente es el soporte para esa cáscara que es la gracia y con la cual paso disfrazado, camuflado y puedo entrar al cielo. Entonces no importa cómo soy, porque nunca voy a cambiar, porque nunca voy a salir del pecado, porque el hombre va a ser siempre corrupto, la gracia cubre todo eso, ¿no? Y me permite la salvación. Lutero. Por eso es tan importante entender esto. La gracia no destruye la naturaleza, ni tampoco la naturaleza es solo su soporte como mera condición exterior, sino que entra en la esencia de la identidad cristiana y permanece perfeccionada. La gracia es participación de la naturaleza misma de Dios. Es participar de la naturaleza divina. Y esta verdad consta expresamente en la Sagrada Escritura. De la segunda carta de San Pedro. Y nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la divina naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. Esta participación de la naturaleza divina es el primer efecto de la gracia. Y es raíz y fundamento de todos los demás efectos, que son varios, pero principalmente son 3 los efectos de la gracia santificante, señalados por San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, del 15 al 17. Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, sigue San Pablo, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Los 3 efectos, entonces. En primer lugar, nos hace hijos de Dios. Y no se trata de una filiación, obviamente, natural, sino una filiación adoptiva. Hijos adoptivos de Dios. Pero hay que entender bien esto para no formarse una idea empequeñecida
de lo que significa esto en cuanto a la adopción como hijos de Dios. La adopción puramente humana, legal, es totalmente extrínseca a la naturaleza del adoptado, que le confiere, es cierto, ante la sociedad humana los derechos de los hijos, pero sin infundirle la sangre de la familia, sin que en su naturaleza y personalidad humana se produzca realmente ninguna inmutación intrínseca, ¿no? Es exterior. En cambio, al adoptarnos hijos suyos, Dios uno y trino nos infunde la gracia santificante que nos da una participación misteriosa, pero realísima y formal de su propia naturaleza divina. ¿Entiende? Se trata de una adopción intrínseca que pone en nuestra alma una realidad divina. Dice Rollo Marín, que hace circular, por usar un lenguaje metafórico, hace circular la sangre misma de Dios en lo más íntimo de nuestras almas. En virtud de este injerto divino, dice Rollo Marín, el alma se hace participante de la misma vida de Dios. Es una verdadera generación, un nacimiento espiritual que imita la generación natural y que recuerda analógicamente la generación eterna del Verbo de Dios. En una palabra, como dice el evangelista San Juan expresamente, la gracia santificante no nos da únicamente el derecho a llamarnos hijos de Dios, sino que nos hace tales en realidad. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, dice la carta de San Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos. Primera de Juan 3:1. Y dice Rollo Marín, inefable maravilla que parecería increíble si no constara expresamente en la divina revelación. Entonces, en primer lugar, nos hace hijos de Dios. En segundo lugar, herederos del cielo. La visión beatífica y el goce fruitivo de Dios que lleva consigo, esa es la parte principal de la herencia que corresponde por la gracia a los hijos adoptivos de Dios, ¿no? El cielo, la vida eterna, la eterna felicidad. Se les comunicarán después de esto todas las riquezas de la divinidad, todo lo que constituye la felicidad misma de Dios y le proporciona un goce sin fin. Son las perfecciones infinitas, inagotables de la divinidad. Finalmente, Dios pondrá a nuestra disposición todos sus bienes exteriores, su honor, su gloria, sus dominios, su realeza. Todo esto proporcionará al alma una felicidad y dicha inexplicables que colmará plenamente, en abundancia rebosante, todas sus aspiraciones y anhelos. El cielo, la vida eterna. La gracia nos hace capaces de heredar la vida eterna. En tercer lugar, tercer efecto, nos hace coherederos con Cristo. Nos hace hermanos de Cristo, coherederos con Él. Es la tercera afirmación de San Pablo, ¿no? El texto que leímos de a los romanos. Y esta relación se deriva inmediatamente de las otras dos anteriores, como dice San Agustín. El que dice Padre nuestro al Padre de Cristo, ¿qué le dice a Cristo sino hermano nuestro? Por el hecho mismo de que la gracia nos comunica una participación de la vida divina que Cristo posee en toda su plenitud, es forzoso que vengamos a ser hermanos suyos. Quiso hacerse nuestro hermano según la humanidad para hacernos hermanos suyos según la divinidad. Y dice San Pablo, Dios nos ha predestinado para ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Ciertamente, no somos hermanos de Cristo según la naturaleza, ni somos hijos de Dios en la misma forma en que lo es Él. Cristo es el primogénito entre sus hermanos, pero también el Hijo unigénito del Padre. En el orden de la naturaleza es Él el Hijo único, pero en el orden de la adopción y la gracia,
es Él nuestro hermano mayor, a la vez que nuestra cabeza y la causa de nuestra salud, dice Rollo Mario. Por esta razón, el Padre se digna mirarnos como si fuésemos una misma cosa con su Hijo. Nos ama como a Él, lo tiene por hermano nuestro y nos confiere un título a su misma herencia. Somos coherederos de Cristo. Esos son entonces los tres efectos principales de lo que implica la participación en la vida divina. Ser hijos de Dios, herederos del cielo y coherederos con Cristo. Otros efectos de la gracia santificante. Nos da la vida sobrenatural. Esa participación de la naturaleza misma de Dios rebasa y trasciende infinitamente el ser y las exigencias de toda naturaleza creada o creable, humana o angélica. Con ella se eleva el hombre no ya sobre el plano de lo humano, sino incluso sobre la misma naturaleza angélica. Entra en el plano de lo divino, se hace como de la familia de Dios, empieza a vivir a lo divino. La gracia, por consiguiente, le ha comunicado una nueva vida sobreañadida, infinitamente superior a la de la naturaleza, una vida sobrenatural. Todo esto nos da los sacramentos. Otro efecto, nos hace justos y agradables a Dios. La participación de la naturaleza misma de Dios nos da forzosamente una participación de la justicia y santidad divinas, ya que todos los atributos de Dios están realmente identificados con su propia esencia divina. Por eso la gracia santificante es absolutamente incompatible con el pecado mortal, que supone precisamente la privación de esa justicia y santidad. El pecado mortal es lo que nos priva de todo esto. Así lo enseñó hermosamente el Concilio de Trento, al decir que la justificación del pecador por la gracia santificante no es tan solo la remisión de los pecados, porque a veces lo entendemos solo así. Bueno, yo me confieso voy a confesarme para tener el perdón de mis pecados. No es solamente la remisión de los pecados, sino también la santificación y renovación interior del hombre por la voluntaria recepción de la gracia y de los dones, por lo que el hombre de injusto se hace justo y de enemigo, amigo de Dios. Otro efecto, nos une íntimamente con Dios. Unidos ya con Dios en el simple orden natural, por la acción conservadora divina, ¿no? Dios está realmente presente en todos los seres, por esencia, por presencia y por potencia. Es decir, ya está unido Él al orden natural, porque está conservándolo en el ser. La gracia santificante viene a incrementar hasta lo indecible esta unión con Dios y a transformarla y elevarla a otro plano infinitamente superior. En virtud de esta nueva unión, Dios está realmente presente en el alma justificada, en calidad de amigo, ya no solo como creador y conservador, como está en todas las cosas, sino en calidad de amigo, estableciéndose una corriente mutua de amor y de amistad entre el alma y Dios, y una especie de mutua transfusión de vidas. Primera carta de Juan 4:16. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Y otro efecto, último que vamos a nombrar, nos da la capacidad para el mérito sobrenatural. Sin la gracia,
dice Rollo Marín, sin la gracia, las obras naturales más heroicas no tendrían absolutamente ningún valor en orden a la vida eterna. Presten atención a esto, ¿no? Sin la gracia, las obras naturales más heroicas no tendrían absolutamente ningún valor en orden a la vida eterna. Un hombre privado de la gracia es un cadáver en el orden sobrenatural. Y los muertos nada pueden merecer. Los muertos no merecen, ¿no? No tienen mérito de nada. El mérito sobrenatural supone radicalmente la posesión de la vida sobrenatural. Merecer. Entonces, algunas aplicaciones más prácticas, diríamos, a todo esto, ¿no? Sobre todo a este último punto. Esto lo cita Rollo Marín, hablando del mérito sobrenatural. Dice, cuánto dolor, cuánto sufrimiento que podría tener un valor extraordinario en orden a la vida eterna es completamente estéril y baldío por afectar a un alma privada de la gracia santificante. Mientras el hombre esté en pecado mortal, está radicalmente incapacitado para merecer absolutamente nada en el orden sobrenatural. Es muy fuerte. Es muy fuerte, pero por otra parte también muy consolador, ¿no? Porque entonces hasta los actos humanos más insignificantes y más, podríamos decir, más indiferentes, como dormir, comer, jugar al fútbol, hacer deporte, lo que sea, hechos con rectitud de intención, es decir, ordenadamente, no dormir porque soy un vago, comer porque soy un goloso y no me sé controlar, y hacer deporte porque me quiero hacer ver, sino estas obras, ¿no?, que son tan naturales y tan básicas, hechas con rectitud de intención, ordenadamente, tienen mérito para la vida eterna. Primera a los Corintios 10:31, dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Es decir, que cualquiera de estas cosas tan sencillas y simples que hacemos en la vida cotidiana, cosas totalmente indiferentes, totalmente, no sé, porque no estamos hablando de una obra, por ahí uno piensa una obra de caridad, un esfuerzo que hace un servicio a un hermano, no, pero yo voy a dormir, voy a comer, necesito comer, no estoy haciendo nada. Bueno, pero por eso es tan importante actualizar esto. ¿Por qué? Porque nosotros esto lo tenemos ofrecido todo para gloria de Dios, pero viene bien actualizarlo, y por eso bendecimos la mesa, por eso rezamos antes de estudiar, por eso rezamos antes de no sé, de hacer una actividad, un deporte, no sé. Y tenemos que hacerlo, porque eso justamente nos hace, ¿no?, fijar la mira dónde va, rectificar la intención, para quién estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo esto. Y ahí cuando apunto, ¿no?, y rectifico la intención, es para gloria de Dios, estoy ganando mérito sobrenatural. Con eso tan sencillo que hago. Porque vivo en gracia. Porque vivo en gracia. Y esto va relacionado con lo que habíamos hablado, que estábamos conversando en días anteriores sobre, bueno, qué pasa cuando una persona, que yo vivo en gracia y hago un acto de, ¿no?, decimos cualquier ejemplo, yo voy a cruzar la calle y veo una viejita que necesita ayuda y me acerco y la ayudo a cruzar la calle. Estoy en gracia. Después estoy en pecado mortal y hago lo mismo, el mismo acto, la misma viejita en la misma esquina, y la cruzo, hago lo mismo, exactamente lo mismo, en el mismo horario, en las mismas circunstancias.
En la primera circunstancia, en la primera situación, cuando viví en gracia, gané mérito sobrenatural. Y esa obra tiene ciertamente un valor infinito al lado de la misma obra que hice viviendo en pecado mortal. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Porque la gracia me da esa capacidad de merecer para la vida eterna. Y por eso, por esto mismo, algunas otras aplicaciones, ¿no? Estas no son de rollo marín, pero son más de lo que por ahí uno escucha, que se escucha. No basta, no alcanza con hacer obras buenas. No alcanza. Porque hay mucha gente que hace obras buenas. Pero eso no nos alcanza para merecer la vida eterna. Porque para poder merecer, necesitamos de la gracia. ¿No? Y muchas veces hemos escuchado, ¿no? Lo hemos escuchado en sermones, ¿no? Lo importante es el amor, la caridad, servir a los hermanos. No importa si, ¿no? Nos vamos a sorprender cuando algún otro que era, ¿no? Que no venía a misa y que ni estaba y que, pero va a pasar al cielo antes que yo porque hace obras de bien y es generoso y es entregado y es... Eso no es así, eso es incorrecto. Porque esas obras, sin la gracia, no tienen merecimiento para el cielo. Es que no nos pueden dar por sí mismas la capacidad de llegar al cielo. No alcanzan. Porque parten del principio, el principio del que parte es la naturaleza humana, no la naturaleza divina. Y por esta misma razón... se acababa el... Por esta misma razón, este es el fundamento para eso que tantas veces nosotros repetimos, que no puede ser que encontremos que tantas veces se da en los jóvenes en la parroquia que están metidos en un grupo misionero y en Cáritas y visitando los enfermos y haciendo unas obras impresionantes y no van a misa. No se confiesan. Y la razón, el fundamento, no es porque hay que participar de todas las cosas, no puede ser que participas solamente de lo más lindo y no participas de venir. No es ese el fundamento. El fundamento de esto que decimos es que todas esas obras son estériles, o pueden ser estériles, si uno no vive en gracia. Pueden ser totalmente estériles. Es decir, puede que no tengan ningún mérito. Eso digo puede porque eso solo Dios lo sabe, ¿no? ¿No? En su infinita misericordia. Entonces, por eso es que no tiene sentido no participar de la vida divina, de los sacramentos, que tiene que ser la fuente y tiene que ser el fundamento que le da valor
y le da razón de ser a todo eso que hago. Esa es la razón. La gracia es un hábito operativo que nos permite obrar con una cualidad diferente a lo meramente natural, nos permite realizar los actos con una trascendencia del todo particular, con valor sobrenatural, meritorios para alcanzar la vida eterna. Es decir, nuestros actos, por insignificantes que sean, son elevados a una dimensión divina por la gracia. Y por eso se malinterpreta también: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, ¿no? Venid benditos de mi Padre. ¿No? ¿Pero cuándo lo hicimos? ¿No? Y se malinterpreta mal, porque cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. ¿No? Sosteniendo que entonces basta con hacer buenas obras para salvarse, sin tener fe ni pertenecer a la Iglesia Católica. Eso no es así, no ese es el sentido de las palabras de Jesucristo, ¿no? Porque ese amor a los hermanos es el amor de caridad que nos da la gracia. A ese amor se está refiriendo Jesucristo, no a cualquier amor, ¿no? De esto ya hemos hablado otras veces, porque nos incumbe a nosotros. Hemos hablado varias veces de las 3 acepciones en griego de la palabra amor, ¿no? Utilizadas en la Sagrada Escritura incluso, ¿no? Eros, filia, ágape. Hay 3 tipos de amor. El primero en griego, eros, es el amor deseador y posesivo. Es un verdadero amor, pero es un amor que siempre guarda una razón de bien para mí, es decir, siempre guarda algo de egoísmo. El segundo, que en griego se dice filia, es el amor de amistad, que quiere el bien para el otro y se goza y alegra con el bien del otro como si fuera un bien propio. El tercero es el que en griego se dice ágape, que también se llama amor victimal, porque entrega la propia vida para que los demás puedan seguir viviendo. Eso significa ágape. Es el amor que lleva a entregar la vida por la vida del otro. Esto lo desarrolla mucho Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est. Lo explica hermosamente, ¿no? De los 3 amores. En el Evangelio, la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra ágape, que esa es la palabra que utiliza Jesucristo, el de amor, denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en el modo de amar. Ágape significa amor victimal, significa amar como ama Dios, al modo divino. Eso es la gracia. Esa capacidad nos da la gracia. Amar al modo divino. La capacidad de amar como ama Dios. Por eso esto es realmente consolador, porque no es que a nosotros se nos va a premiar por la suma de obras, por la cantidad de cosas que hagamos y de actividades y de buenas obras, sino por el grado de gracia que podamos alcanzar, que va a dar a todas esas obras, aunque sean pequeñas y pocas, un valor infinito. Por eso yo tengo que preocuparme en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, no de hacer muchas cosas, sino de ser más santo, por la gracia. Porque siendo más santo, todo lo que haga va a tener valor infinito, por la gracia. Gracia que se pierde, se debilita por el pecado venial y se pierde definitivamente del alma por el pecado mortal. Se pierde, desaparece todo esto del alma por el pecado mortal. Gracia que se recupera en el alma que está en pecado mortal, se recupera por la confesión, ¿no? Por el sacramento de la reconciliación. Gracia que después se aumenta de muchos modos, ¿no?
uno de los principales, con la Eucaristía, con la recepción de la Eucaristía, la Santa Misa. Se aumenta la gracia en nuestra alma, se aumenta la capacidad de merecer, se aumenta la unión con Dios y todos estos efectos que hemos nombrado. Ahora, a todo este tema quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? Vuelvo al principio, lo que dice nuestro Señor: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. ¿Qué pasa? A lo largo de los siglos, la Iglesia sostuvo una afirmación que repitieron los santos padres hasta el día de hoy, repetida por los santos padres, que ustedes habrán escuchado: extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esto es lo que quiere decir nuestro Señor en ese momento. Fuera de la Iglesia no hay salvación. El bautismo, la fe y el bautismo nos introducen en la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta frase fue dicha por primera vez por San Cipriano, siglo III. Benedicto en una de las catequesis, Benedicto XVI en una de las catequesis que daba sobre las grandes personalidades de la Iglesia antigua, habló de este obispo, excelente obispo africano del siglo III, San Cipriano, el primer obispo que consiguió en África la corona del martirio, primer mártir obispo africano. San Cipriano, compuso varios tratados y cartas relacionadas siempre con su ministerio pastoral, y la Iglesia es el tema que más trató. Y él distingue entre iglesia visible e iglesia invisible, mística. Pero afirma con fuerza que la Iglesia es una sola, fundada sobre Pedro. No se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de todo esto es de Benedicto XVI, ¿no? Que lo está citando, lo está elogiando. No se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de Pedro sobre la que está fundada la Iglesia se engaña si cree que se mantiene en la Iglesia. San Cipriano sabe bien, dice Benedicto XVI, San Cipriano sabe bien, y lo formuló con palabras fuertes, que fuera de la Iglesia no hay salvación, y que no puede tener, otra cita de San Cipriano, que no puede tener a Dios como Padre quien no tiene a la Iglesia como Madre, dice San Cipriano. Eso lo cita Benedicto XVI. Entonces, ¿cómo entender esto? Porque no es fácil de entender, ¿no? San Pío X, en el catecismo de San Pío X, expresó así este dogma, ¿no? A modo de preguntas, ¿no? El catecismo, no sé si lo conocen, de San Pío X, no está acá. Pregunta 170. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? No, señor. Así son el catecismo, no sé si lo han leído el de San Pío X. Sí, señor. No, señor. No, señor. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de esta Iglesia. Pregunta siguiente, 171. ¿Cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? No existía la Iglesia todavía, ni los sacramentos. Responde San Pío X, todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo futuro, mediante la cual, mediante esa fe, ya pertenecían espiritualmente a esta Iglesia. Pregunta siguiente, 172. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia? Responde. Quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la Iglesia y hubiese recibido el bautismo
o a lo menos tuviese el deseo implícito de recibirlo, y buscase además sinceramente la verdad, y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, ese tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de ella, de la Iglesia, y por consiguiente en camino de salvación, ¿no? San Pío X. Años después, Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14, el Sagrado Concilio, Concilio Vaticano II, atención, para los que piensan que el concilio fue, sí, porque se habla como que el concilio fue, este es el concilio. El Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Pues solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación. Esto es del Concilio Vaticano II, vuelvo a repetir, ¿no? Dice, pues solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación, presente a nosotros en su cuerpo que es la Iglesia, y Él, inculcando con palabras concretas la necesidad de la fe y del bautismo, la cita de Marcos, confirmó a un tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como puerta obligada, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Y la cita que les voy a leer ahora, que son las últimas, son las del Catecismo de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, ¿no? Y que nos dan luz sobre todo esto, ¿no? Porque son cosas que nos pueden parecer contradictorias. ¿Cómo? Entonces, no, fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero claro, pero bueno, sí, de buena fe y no, pero no... Dice el Catecismo, número 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la Iglesia, ¿no? Esta de fuera de la Iglesia no hay salvación. Formulada de modo positivo, dice el Catecismo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. O sea, esto es importantísimo. Formulada de modo positivo, o sea, no decir no se pueden salvar. ¿Quiénes se salvan? Todos los que se salvan, todos, absolutamente todos los que se salvan y llegan al cielo, se salvan por Cristo cabeza a través de la Iglesia que es su cuerpo. No hay otra vía. Lo que es misterioso para nosotros es cómo llegan algunas almas a la salvación por Cristo a través de la Iglesia cuando visiblemente no pertenecen a la Iglesia. Esos son los caminos misteriosos de la misericordia divina. Pero no hay otra vía. Por eso no hay contradicción en esto. Fuera de la Iglesia no hay salvación, claro que sí. Fuera de Jesucristo es el único mediador, y es el único mediador. Y si un musulmán de buena fe, de buena voluntad, sincero, que no conoció el Evangelio, se salva, sí, se salva, no se salva por Mahoma, se salva por Jesucristo a través de la Iglesia, a la que pertenece misteriosamente y de forma invisible, porque la gracia obra en él. ¿Se entiende? El único camino es Jesucristo y su Iglesia. El Catecismo vuelve a citar la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que les leí antes, la cita completa, y después dice en el número 847, esta afirmación, todo lo del concilio, no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya,
sigue, no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida con la ayuda de la gracia. Atención. Porque recordemos que los sacramentos nos dan la gracia santificante, pero tenemos las gracias actuales que se llaman. Las gracias actuales, por las cuales Dios también nos mueve. Ese tema que podemos ver otro día y que probablemente creo que está tocado en el catecismo. El Padre Vela. Pero justamente son esos toques de gracia que todos tenemos. De hecho, yo vivo en pecado mortal y decido ir a confesarme. Esa decisión de ir a confesarme es una gracia actual. Nada bueno sale de nosotros, nada bueno. Lo bueno que sale de nosotros, aun cuando vivimos en pecado mortal, si obramos algo bueno es porque estamos recibiendo una gracia actual. Y por eso siempre es anterior la gracia, siempre es primero la gracia. Por eso San Pablo dice, todo es gracia. Todo significa todo, todo es gracia. Por eso yo vuelvo a Dios, yo decidí volver, yo cuando me convertí decidí volver a Dios. Yo decidí porque hubo una gracia anterior que me empujó. Ese amigo que me habló, eso que leí, eso que escuché, eso que soñé, eso que vi en el momento que pasé por la iglesia, eso se llama gracias actuales. Y que Dios da a quien quiere, a todos, ciertamente, a todos. ¿No? El Espíritu Santo obra en todas las almas. Por eso, fíjense qué interesante esta cita. O sea, no hay otro modo, no es que los que se salvan por la gracia, unidos a Jesucristo y a su iglesia de modo invisible. Los que sin culpa suya, repito, no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Conocida a través de lo que les dice su conciencia. Porque de hecho, si imagináramos una persona perdida en una isla que vive sola toda su vida, no tiene contacto con ningún otro ser humano y vive solo en una isla, nunca en su vida ve a nadie hasta que se muere, y nadie le enseñó catecismo y no se encontró con Moisés que le explicara los 10 mandamientos y no se encontró con nadie que le contara nada, sabe lo que está bien y lo que está mal, porque tiene conciencia. Y si siguiera con buena voluntad y con rectitud, siguiera su conciencia buscando el bien, eso le bastaría. Por si no estamos hablando en abstracto, muy en abstracto, ¿no? Ese es el número 847, ténganlo presente. 847 del Catecismo de la Iglesia Católica. 848, y acá la cereza del postre. Por eso el mismo es lo más grande que existió. Aunque Dios, y no es de él, la cita es de Argentes, del Concilio, dice el Catecismo, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, según Hebreos 11:6, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia. Entonces leo toda la cita para que no. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Claro, porque podía surgir también de lo anterior decir, bueno, entonces ¿para qué el anuncio? Que es lo que muchos sostienen también. Hay muchos, yo he escuchado decir a misioneros del Medio Oriente, ¿no? Compañeros de nuestra misión, de una congregación de la estratosfera, que nos decían, nosotros estamos acá, somos misioneros, yo llevo 40 años de misionero acá, y nosotros hemos comprendido que nuestra misión aquí es ayudar a los musulmanes a ser mejores musulmanes. Entonces, apagamos la luz. Vamos, ¿qué hacemos acá? 40 años misioneros.
40 años de misionero para llegar a esa conclusión. Claro, entendiendo mal esto, de que bueno, si entonces, si de buena fe, un musulmán de buena fe, intentando tener rectitud de intención, obrando el bien, puede salvarse, ¿para qué le vas a predicar a Jesucristo? ¿Para qué el anuncio? ¿Para qué la evangelización? Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Adyentes, número 7, Concilio Vaticano II, citado en el Catecismo de la Iglesia Católica por San Juan Pablo Magno, Magnísimo. Más claro que esto. Termino, ya está, cierro con esto, porque termino con una cita del diario de Santa Faustina, 1758. Dice Jesús a Santa Faustina: hija mía, medita sobre la vida divina que se encuentra en la Iglesia para la salvación y la santificación de tu alma. Medita sobre la vida divina que se encuentra en la Iglesia para la salvación y la santificación de tu alma. Considera cómo aprovechas estos tesoros de gracia, estos esfuerzos de mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa Faustina. Ruega por nosotros. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.